Antes de reensamblar el depósito de desperdicios, deben revisarse los extremos de la cuchilla de recuperación, los fieltros y las espumas. Corte el adhesivo del OEM aproximadamente a 25 milímetros de cada extremo y retire el centro adhesivo. Limpie la superficie recién expuesta usando un trapo libre de hilazas con un poco de alcohol. Limpie las partes superiores del adhesivo remanente a cada lado. Instale la espuma selladora SCC para cuchillas de limpieza. Luego de retirar la protección para exponer el adhesivo, fije la espuma selladora al cartucho. Cerciórese que la espuma toque la superficie superior de los soportes de la cuchilla de limpieza. Asegúrese también que no quede floja e interfiera con el rastrillo de agitación. Presione para poner en su lugar. A la superficie de contacto de la cuchilla de limpieza debe aplicarse tóner amarillo 3000, 3600 o 3800. Retire cualquier exceso de tóner en la cuchilla con un destornillador plano pequeño. Ponga en posición y luego apriete los dos tornillos usando un destornillador estándar de estrella. Asegúrese de que la cuchilla de limpieza encaje seguramente en su lugar y que la punta de la cuchilla no quede por encima de los fieltros. Para ello, empuje hacia adelante los fieltros. Retire el respaldo de la placa blanca de apoyo en la parte posterior de la cuchilla de limpieza. Usando la herramienta para la instalación de la cuchilla de recuperación, instale la película de la cuchilla de limpieza mediante los tornillos en cada extremo. Con cuidado, presiónela en su sitio. Limpie ambos lados del PCR usando un copito con alcohol isopropílico al 99%. Luego aplique una pequeña cantidad de lubricante conductor fresco a cada lado. Levante el PCR usando los brazos del PCR. Reinstálelo en el cartucho. Encaje cada brazo en su posición. Asegúrese que la película de la cuchilla de limpieza quede debajo del PCR y que quede en pleno contacto a todo lo largo del PCR. Instale cierres de seguridad de embalaje a cada lado para empujar el PCR hacia atrás. Antes de instalar el cilindro, aplíquele la cantidad apropiada de tóner, como se muestra. Para instalar el cilindro cuidadosamente, deslice de nuevo el eje del cilindro. Cerciórese de lubricar el eje del cilindro con lubricante conductor antes de instalarlo. Asegúrese de no dañar el contacto indicado en el costado de contactos del cilindro. Rote el cilindro de manera que uno de los dos orificios del eje del cilindro quede mirando hacia arriba por entre la manija del otro lado del cartucho. Rote el engranaje blanco hasta que la parte plana quede mirando hacia abajo. Alinee los orificios por entre el cilindro y el eje. Tome el punzón e introdúzcalo para asegurarse de que los orificios estén alineados.
Ponga el cartucho en la plantilla para retirar cilindros SCC. Mueva hacia atrás la manija hasta que el cartucho quede en posición y luego suelte y rote el punzón para cerciorarse que encaje seguro en su sitio. Retire el punzón. Ubique el pin de reemplazo a través del hueco del cilindro. Use el punzón y el martillo de aluminio para empujar el pin por entre el cilindro y el eje. Empuje el pin hasta la mitad del cilindro, hasta que el pin se vea equidistante a cada lado del eje. Empuje la manija y retire el cartucho de la plantilla. Rote el cilindro de manera que gire libremente. Cuando rote el cilindro, asegúrese que gire en sentido contrario a usted y que sus dedos se encuentren en la superficie de aluminio y no en la cobertura del cilindro. Use el medidor OHM para revisar la continuidad entre el contacto del cilindro y la parte externa del cilindro, y entre el cilindro y el contacto en la parte externa del cartucho. Luego retire los cierres de seguridad de embalaje para liberar el PCR. Rote el cilindro. Use un trapo seco libre de hilazas para retirar residuos de tóner del PCR. Reinstale el obturador del cilindro. Enganche el pin dentro del obturador del cilindro. Ponga la tolva de tóner encima del ensamblaje del depósito de desperdicios. Asegúrese que las esquinas frontales de la tolva queden por debajo del obturador del cilindro. Reinstale los resortes del cartucho usando la herramienta para enganchar resortes. Instale pins secundarios, un pin largo metido hacia la parte de los engranajes y un pin corto en el costado de contactos.